¿Quiénes eran? ¿Qué eran? Eran los evangélicos más vigorosos en la iglesia inglesa de finales del XVI y el siglo XVII. El resumen de la historia inglesa en los siglos XVI y XVII pretende darle una idea de cómo la historia de la Reforma seguida de lo que llegó a ser llamado el movimiento puritano, en realidad fue. Pasaré los próximos 5 minutos a golpear los puntos álgidos de esa historia, sin repasar la hoja, sino simplemente contándoles cómo fue. Luther, a partir de 1520 aproximadamente, fue leído en Inglaterra por los teólogos. Lutero hacía campaña por la reforma del Evangelio. Como la Iglesia Católica lo había estado enseñando y a su juicio, distorsionándola. El énfasis de los tambores en estos escritos de Lutero eran la justificación por la fe, que tiene como fondo el pecado original, y la gracia soberana, como fuente de la fe por la que fuimos justificados. Usted dice que suena muy parecido al calvinismo. Bueno, el Lutero de la década de 1520 lo hizo. No habría dicho que era calvinista, aunque solo sea porque Juan Calvino solo había nacido, ya sabe, en el año 15 o 16, y su nombre no significaba nada en la década de 1520. Todavía era un escolar. Pero Lutero habría dicho a Agustín, trabajando con la Biblia, enseñó casi todo lo que yo enseño. No estuvo muy acertado en formular la justificación por la fe, y he hecho los ajustes necesarios. Pero todo lo demás que ofrezco a la Iglesia es Agustín y su Biblia. El rey de Inglaterra era Enrique d'Este. Era un príncipe Tudor. El segundo monarca Tudor de Inglaterra, Eduardo VII, lo fue. Su padre fue el primero. Lo siento, Henry, el séptimo. ¿Qué estoy diciendo? Enrique VIII era lo que nosotros hoy en día llamaríamos un dictador, un monarca absoluto dueño de todo y un reino. Así es como él pensaba que la monarquía debía ser. Así que la religión le preocupaba mucho, al igual que la política exterior y los impuestos y todo lo demás. Era un príncipe católico. Creía en la fe como la Iglesia romana la había enseñado. Pero también estaba convencido de que sería algo bueno para todos si se reconocía que el Papa, el obispo de Roma, no tenía jurisdicción en Inglaterra. Y a su debido tiempo, rompió con la jurisdicción porque el Papa no le concedió el divorcio de su primera esposa, María Ana Bolena, y estaba decidido a casarse con Ana Bolena. Así que estaba allí. Y como, espero, ya sabe, que los católicos romanos siempre han ridiculizado la independencia de la Iglesia de Inglaterra, dirigida por Enrique VIII de la Iglesia de Roma, diciendo que no había nada mejor que la ambición amorosa de Enrique detrás. Sea como fuere, Enrique VIII eligió a dedo, diríamos, a un protestante para convertirse en arzobispo de Canterbury. Su nombre era Thomas Cranmer. Ordinariamente, hasta ese momento, el Papa había nombrado a todos los obispos ingleses, incluyendo al arzobispo de Canterbury, que es el máximo obispo. Enrique rompió con eso y consiguió que Cranmer declarara el divorcio que él quería, y declaró que el obispo de Roma no tiene ninguna jurisdicción en Inglaterra a partir de ahora.
Cranmer pensó que eso era correcto. Pero Cranmer era uno de esos, que había estudiado a Lutero y estaba convencido de que la Iglesia en Inglaterra necesitaba una reforma doctrinal para acompañar su independencia de Roma en el frente administrativo. Y así, Cranmer, durante el reinado del sucesor, Eduardo el VI, que reinó de 1553 a 1546 a 1553, se propuso lograr una reforma doctrinal en Inglaterra, lo que hizo redactando la primera versión de lo que ahora es los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra y todas las iglesias de la Comunión Anglicana. Es una declaración de fe. Redactó brillantemente un libro de oraciones, que es básico para el culto de los anglicanos todavía. Es una obra maestra y una revisión conservadora de la misma que es casi en su totalidad. Cranmer sigue en uso en la Iglesia Anglicana de Canadá, así que si quiere explorarla, aquí en Canadá no es demasiado difícil de hacer. También escribió un código de derecho canónico o reglamento disciplinario para la Iglesia, que desgraciadamente no pudo ser aprobado por Parlamento durante el reinado de Eduardo VI. Eduardo VI fue un rey niño que murió demasiado pronto. La historia va en latín desde 1553 hasta 1558. Pero la princesa María, la reina María de ella, se convirtió en que estaba completamente comprometida con la causa de la Iglesia romana. Ella estaba en el trono inglés y trató de llevar a Inglaterra de vuelta a Roma. Y en el proceso ella hizo mártires a 282 ingleses, creyentes protestantes y evangélicos del arzobispo de Canterbury. El mismo Thomas Cranmer hacia abajo quemó media dosis de obispos y un montón de ordinarios, clérigos y laicos ordinarios, y se fue de Inglaterra, con la firme convicción de que todo lo que hagamos en este país, en materia de religión, en el futuro no tendremos el catolicismo romano, porque el catolicismo romano convierte en mártires a ingleses por sus honestas convicciones. Era más una actitud secular que una actitud mental religiosa, pero era muy fuerte en los ingleses. Y si usted va a Inglaterra y a la Iglesia encontrará que mucho de esto, mentalidad sigue estando ahí para ser encontrada. Isabel, la primera hija de Enrique VIII y luego Bolena, se convirtió en reina de Inglaterra en 1558. Estaba decidida a lograr un acuerdo religioso para Inglaterra que uniera a la nación. Tuvo material documental pendiente para el propósito que es. Tenía el libro de oraciones y los artículos redactados por Thomas Cranmer. Con ellos, ella recreó la Iglesia de Inglaterra. Así se convirtió. La Iglesia que tiene a la reina como su gobernadora suprema. Y la reina se presentó ante el pueblo como la máxima responsable de la Iglesia, no interfiriendo de hecho con el trabajo del clero, sino para asegurarse de que el orden de la Iglesia de Inglaterra se mantuviera. Y la fórmula isabelina funcionó bastante bien. Pero bajo Isabel había gente que tenía bebido mucho de Lutero y no de Calvino en la teología. Habían huido del país, en la mayoría de los casos durante el reinado de Vlad y María para evitar la persecución. Ahora han vuelto. Habían visto el evangelismo continental en Ginebra bajo Calvino y en otros lugares donde la reforma había arraigado realmente. Querían que la Iglesia de Inglaterra estuviera completamente en línea con aquellos iglesias de la Reforma en el continente, tal y como ellos las entendían. Y así se convirtieron en una especie de grupo de jengibre en la Iglesia,
pidiendo todo el tiempo más reforma, concibiendo la reforma, en parte en términos disciplinarios, en parte en términos doctrinales. Y a partir de 1564, estas personas fueron llamados puritanos por sus críticos. Puritano era un nombre despectivo, como rojo para un comunista y Wog para un italiano. Y el nombre fue acuñado. Y se utilizó según el principio de dar a un perro un mal nombre y colgarlo. La palabra puritano pretendía dar a entender que esta gente era hipócritas, que realmente se imaginaban a sí mismos, como los servicios de Jesús hoy en día como más puros que cualquier otro. Y entonces todas sus súplicas para una mayor reforma vinieron de por lo que fue implícito en Sinewy. Venía de orgullo. Orgullo que está en su propia manera de ser cristiano más que de la Biblia o de la sabiduría, a cualquier nivel o cualquier otra forma respetable. Sin embargo, eso no detuvo el llamamiento del ala izquierda de los ingleses, del clero, se convirtiera en gran medida en puritano y haciendo campaña por la reforma. Así que la reforma que querían era más ajustes y el libro de oraciones y subvenciones de dinero público que se conceden a los jóvenes prometedores para ir a las universidades, donde se enseñaba teología y se prepararan para el ministerio de la ordenación. Y también buscaron la reforma en el frente disciplinario, buscando organizar lo que podemos llamar presbiterianos. Los llamaron clases. La palabra latina clases se utilizaba en algunas iglesias reformadas para una arcilla presbiteriana. Se escribe SRS. Presbiterio es la palabra que se utilizaba en Escocia y se ha convertido en casi la palabra universal en el mundo presbiteriano para la reunión del clero en una zona determinada. Los holandeses, creo, son los únicos reformados pueblo que se aferra a la palabra clases para la reunión del clero. Lo hacen. Y si tienes amigos sí o sí, si usted mismo pertenece a la Iglesia Cristiana Reformada, sabrá que la palabra clase se utiliza de esa manera. Bien, el clero puritano no consiguió lo que quería de Isabel y sus obispos. Fueron aplastados en todo momento. Llegó el siglo XVII. Isabel murió y Jacobo I se convirtió en rey. Jacobo I había sido Jacobo el VI de Escocia, antes de convertirse en Jacobo I de Inglaterra. Y los puritanos tenían grandes esperanzas en Jacobo como alguien que respaldaría sus peticiones para la reforma. A lo largo de estas líneas se ha afirmado, James no lo haría. Lo único que haría en respuesta a las súplicas de los puritanos fue autorizar la realización de una nueva traducción de la Biblia, que a su debido tiempo se publicó en 1611 como la versión autorizada, y hoy en día la llamamos la versión King James. Pero por lo demás, Santiago, aunque era tranquilamente un calvinista, siguió el patrón de Isabel de no reclamar a los reformistas en absoluto, asegurándose más bien de que permanecieran un grupo de izquierdistas descontentos incapaz de implementar el programa. Durante el reinado de James, algo que había comenzado bajo Isabel se extendió de forma muy amplia. Y eso fue, bien informado, el evangelio ministerio pastoral en forma de evangelio en las congregaciones. Los puritanos eran hombres que se reunían. En efecto, trajeron a Inglaterra con ellos desde el continente y ampliaron la sabiduría popular para llevar a la gente, en primer lugar, a una fe honesta y salvadora.
y luego conduciéndolos por el camino de lo que hoy en día llamamos las disciplinas cristianas, que los llevaría a la madurez en Cristo. Y en la década de 1580, descubrieron a través del trabajo de un hombre llamado William Perkins de Cambridge, que era el tipo de C.S. Lewis del movimiento, un escritor, es decir, del popular. Pequeños libros sobre el cristianismo básico que se vendieron como pan caliente. Y a través de las ventas de Perkins Works descubrieron que el ministerio de la literatura podía ser enormemente significativo. Así que todo el camino a través del reinado de Santiago y luego a través del reinado de su hijo, Carlos I y hasta la década de 1680, los puritanos estaban bombeando a través de la prensa tratados, la mayoría de los cuales habían comenzado como sermones que luego se escribieron para su publicación, con tratados sobre casi todo en la vida cristiana. Y este es un aspecto de la contribución puritana, del que tendré que decir mucho más a medida que pase el tiempo. La Iglesia de Inglaterra fue eliminada, es decir, su orden episcopal y diocesano fue simplemente abolido por ley en el medio 16, 14, 1645 para estar exento. ¿Qué pasaba? Bueno, Inglaterra estaba en una guerra civil y el campamento, los defensores de la Iglesia de Inglaterra, es decir, la gente que había insistido durante el anterior 20 años en que el libro de oraciones debe ser utilizado con precisión y que los obispos estaban allí para hacerla cumplir. Esta presión de mí, la Iglesia de Inglaterra, un lugar muy incómodo para muchos de los puritanos. Y ahora que la guerra civil había comenzado y el rey Carlos I no podía seguir controlando lo que hacía el Parlamento. Bien, el Parlamento simplemente abolió la Iglesia de Inglaterra. ¿Qué dejó eso? Dejó unas 10.000 iglesias locales en Inglaterra, sin ningún tipo de organización central. ¿Qué estoy tratando de decir? Un modelo de gobierno provincial. De hecho, ha establecido una congregación propia, cada congregación por su lado, como le parezca más sabio y mejor a sus miembros o a su ministro. Y las congregaciones llamaban a los ministros y las congregaciones pagaban a los ministros. Y así continuó. Oliver Cromwell, que se convirtió en Lord Protector de Inglaterra, habiendo alcanzado la distinción como el mejor general del ejército. Es un patrón que, por supuesto, se ha reproducido una y otra vez en los últimos 40 años, también. En particular, hay que decir y África y Asia. Él se convirtió en Lord Protector en 1653. Y él, también como todos los reyes a los que siguió, lo era porque así funcionaba la monarquía en aquellos días, un déspota benévolo, que era benévolo y era de espíritu público, y no quería ser expuesto como el único gobernante de Inglaterra, con su propio equipo de administradores locales, que es como era en realidad. En lo que llamó 3 parlamentos, y ninguno de ellos demostró ser competente. Así que los disolvió. Los llamó según a un principio que los puritanos habían estado impulsando durante la mayor parte de un siglo. Por supuesto, eso fue a saber que en igualdad de condiciones, los santos, es decir, la gente piadosa, los convertidos, serán los mejores políticos y gobernarán el país de la mejor manera. Los parlamentos de Cromwell eran parlamentos de los santos, pero los santos demostraron muy tristemente incompetentes en el gobierno. Así que, como digo, Cromwell disolverá esos parlamentos.
Cromwell era el único hombre lo suficientemente fuerte y lo suficientemente sabio para dirigir Inglaterra. Y cuando murió en 1658, el país empezaba a adentrarse en el caos. Y los altos mandos reconocen que lo único cosa que se podía hacer era restaurar la monarquía. Y así lo hicieron. Y Carlos, el segundo hijo de Carlos, se convirtió en el primer rey. De vuelta con Carlos. En segundo lugar llegó el modelo de gobierno parlamentario, que había existido antes por el que el Parlamento era un órgano elegido por los terratenientes. No era como el Parlamento de hoy, donde todo el mundo puede presentarse al Parlamento y todo el mundo tiene un voto. No, solo podías presentarte al Parlamento si eras un terrateniente. Y solo podías votar si eras al menos un pequeño terrateniente con alguna participación en la propiedad del país. El Parlamento que volvió con Carlos, el segundo, ha sido llamado el Parlamento de los Caballeros. Era un parlamento de casta muy secular. Y el propósito de los parlamentarios era tener la mayor cantidad de venganza sobre los puritanos, a quienes veían como la gente que había luchado contra el rey. Sin embargo, en la guerra civil para abolir la Iglesia de Inglaterra, y había dañado al país en todo tipo de formas, estaban resueltos a tener su venganza, así que establecieron términos para la continuación del ministerio en la Iglesia de Inglaterra, que eran intolerables para las conciencias de la mayoría del clero puritano. Y casi 2000 de estos clérigos lamentablemente renunciaron a su ministerio en las iglesias parroquiales y se jubilaron. Al principio sintieron que era demasiado malo para ser verdad, y que seguidamente habría lo que llamaron una comprensión, que es un acuerdo religioso ajustado que les permitiría reanudar su ministerio en la Iglesia de Inglaterra. Seguidamente eso no podía retrasarse demasiado, pero nunca ocurrió. Y así, en el momento de la última partida en esta hoja, 1688, la Revolución Gloriosa fue considerada como gloriosa por la mayoría de los ingleses porque el efecto de la misma era acabar con el reinado de Carlos, el segundo hermano, Jacobo, el segundo, que fue un católico romano y trataba de hacer lo que María quería hacer. Eso es llevar a Inglaterra con su iglesia de vuelta a la obediencia romana, religiosamente bajo el Papa y hasta el Sacro Imperio Romano, que era una política de una alianza política de países católicos. Los protestantes habían convocado a Guillermo de Orange, que se convirtió en Guillermo el III de Inglaterra, para que viniera desde Holanda. Tenía un parentesco lejano con la familia real inglesa. Iba a venir desde Holanda y tomar el trono porque también era protestante en 1688. Lo hizo, y eso fue todo. ¿Pero qué pasa con los puritanos? Bueno, en 1689 se aprobó una ley de tolerancia, permitiéndoles organizar sus propias congregaciones bautistas, congregacionalistas, presbiterianos, cuáqueros y practicar el culto libremente. Desde 1660-65 hasta 1688, hubo una persecución espasmódica de los puritanos que insistieron en continuar su ministerio. Y se estima que algo así como 20.000 puritanos, algunos de ellos clérigos, la mayoría de ellos laicos, que fueron atrapados en el culto sin libro de oraciones, servicios eran un puro, donde el ministro puritano oficiaba. Vieron el interior de las cárceles inglesas durante un periodo más o menos largo. Fue una época sombría, aunque los puritanos pudieron hacer durante ese tiempo fue publicar. Y lo hicieron. No se les prohibió publicar. Y así la salida de lo que creo que debería ser calificado como material evangélico clásico de sus plumas continuó.
hasta el final del siglo. Los puritanos, desde sus inicios hasta la época de la Guerra Civil, bien a la vuelta de la mancomunidad, tuvieron como visión, simplemente, la conversión y el discipulado de Inglaterra, que era una visión noble. Y se pusieron a pensar y orar y evangelizar y con el país, de manera minuciosa y sobria. Y Richard Baxter, uno de los que oirán más en este curso, mirando hacia atrás. Cuando escribió esto en 1665 miró hacia atrás y vio cómo habían sido las cosas. Antes del gran éxodo de 1700 del clero puritano en 1662. Mirando hacia atrás escribió que si las ministraciones que habían sido operativas durante la época puritana hubieran continuado en Inglaterra, en un cuarto de siglo, es decir, 25 años, Inglaterra se habría convertido en un reino de santos, porque la incidencia de la conversión y de piedad seria había avanzado tan rápidamente bajo las mujeres que cuando los puritanos tuvieron vía libre. Bueno, no ocurrió. Y ese es el final de los puritanos de la historia exterior. Ellos fueron, desde un punto de vista, los grandes perdedores. Es decir, perdieron todas las batallas que libraron al final. Pero desde otro punto de vista son grandes ganadores. Y el ganar sigue siendo un proceso que continúa porque bajo presión. En la turbulencia de los tiempos se les permitió producir el clásico. Material devocional y teológico que todavía inspira a la gente. A eso me refiero cuando digo que son ganadores. Y su legado es el tema central al que espero presentarles en este curso. Esa es la historia exterior. Y no me propongo contarle nada más al respecto. Si quiere leer la historia isabelina, hay un pequeño libro de John Brown que se llama Los puritanos ingleses, que lo cuenta muy bien. La historia se estudia. Un buen número de los capítulos en mi propio libro, que cuenta lo que quiero que el mundo sepa sobre los puritanos. Mi libro se llama A Quest for Godliness, la visión puritana de la vida cristiana. ¿Y qué hay de la historia? Hay como parte de la historia de la visión puritana de la vida cristiana, cómo llegó a nacer y cómo se mantuvo, en los altibajos y los altibajos de las situaciones cambiantes. Pero es ese legado, como he dicho, que es lo realmente significativo. Y si vuelve a echar un vistazo a la hoja titulada Introducción al estudio de la teología puritana inglesa del programa de estudios, bien, usted verá, si usted mira las preocupaciones teológicas, lo que se hace en una subdivisión 2, y luego las rúbricas que siguen a la Biblia. En la teología puritana, la salvación por la gracia, la fe y la seguridad, la buena lucha de la santificación, la conciencia, y la lugar de la conciencia en la piedad y el estilo de vida puritano. Bien, puede ver en los encabezamientos de los temas lo que los puritanos estaban realmente preocupados sobre y donde parece que su profesor, que hicieron su más duradera contribución. Hago una pausa. ¿Están las cosas claras hasta ahora? ¿Alguna pregunta sobre algo de lo que he dicho? Y por cierto, no voy a escribir notas a pie de página sobre lo que he dicho. Son solo preguntas sobre la idea general de la historia. ¿Realmente le estoy preguntando, pensó que había embotellado algo? Entonces, ¿me haces preguntas para que pueda aclararlo? Lo pensé, por supuesto. Sí. Solo una pregunta.
Puede que sea un pensamiento de la historiografía de la guerra civil, que, aparte o posibilidad, que pienso y creo que usted acaba de hacer. Usted habla de... Tal vez se le escuche brevemente. La medida en que usted piensa. Los alemanes fueron responsables de la violencia a mediados del siglo XVII. Solo diré muy poco sobre eso, en parte, porque es un asunto muy complicado para entrar en, y en parte porque, como su pregunta indica, los historiadores van de un lado a otro. El péndulo oscila sobre quién es la culpa de la guerra civil. ¿Es Carlos? ¿Carlos el I o son los puritanos? La pregunta, por cierto, que ahora repito por el bien del micrófono, era: ¿hasta qué punto los puritanos fueron responsables de la guerra civil, de la violencia en Inglaterra, que comenzó en 16 o en 1640? Y continuó espasmódicamente hasta 1649. Mi opinión es que Carlos I debe cargar con la mayor parte de la culpa, porque en su carácter de dictador, la forma en que se esperaba que los reyes, para ser, y de hecho insistió en ser a mediados del siglo XVII, había agravado a sus súbditos hasta un punto de dolor, y les había infligido un impuesto particular llamado shipment, un impuesto que se recaudaba para construir una flota, que nunca se había discutido en el Parlamento en absoluto, incluso para dar al Parlamento la oportunidad de aprobar lo que el rey estaba haciendo. Carlos sí creía en la monarquía absoluta y escuchó a uno o varios ministros que lo apoyaban a ultranza en este testamento. Había parlamentarios robustos con nombres como Pym y Hampden que afirmaron y pregonaron el principio no taxation without representation, y trató de hacer algo que el Parlamento nunca había intentado hacer antes. Es decir, pedir cuentas al rey, hacerle responsable ante el pueblo por la forma en que gobernó al pueblo. Carlos rechazó esta idea, absolutamente. Y cuando el Parlamento le desafió, levantó un ejército y se puso a marchar sobre Londres y someter al Parlamento por la fuerza. Él lo inició. El Parlamento levantó un ejército para asegurarse que nunca pudiera hacerlo. Carlos marchaba hacia el sur desde las Midlands, donde levantó su ejército. El Parlamento levantó su ejército en la zona de Londres, y hubo unas cuantas batallas campales. El ejército parlamentario finalmente fue puesto en forma a golpe de lametazo por Cromwell. Hubo una purga de la clase oficial, y Cromwell y sus generales tomaron el mando. Y la fuerza resultante, la fuerza de combate, se llamó el nuevo modelo de ejército desde el comienzo de la guerra civil. En realidad, Cromwell se había mostrado un brillante comandante en el campo, por lo que ascendió tan rápidamente. Entre los generales, los líderes del lado parlamentario. Yo mismo no creo que haya habido una sabiduría especial. Yo creo que sí la había, francamente. En el movimiento final de los líderes parlamentarios, líderes con Cromwell a la cabeza, ejecutaron a Carlos por traición contra su propio pueblo. Y no parecían ver lo que era una situación de pesadilla que crearían al hacer eso.
Entonces tuvieron que mirar a su alrededor. Y no habían considerado realmente antes de ejecutar al rey qué forma de gobierno iba a tener Inglaterra. Y desde ese punto de vista la aceptación de Cromwell del cargo de Lord Protector durante bajo la Mancomunidad 15, 16, 53 hasta el 58, como he dicho, fue una medida provisional. Cromwell quería que fuera una medida provisional, pero sabía que tenía la capacidad para hacer el trabajo. Espero poder exprimir un poco sobre Oliver Cromwell. Es una figura fascinante. Laico, por supuesto, muy dotado hombre, muy piadoso para ser admirado. Sin embargo, como bien pueden imaginar, después de la Restauración, fue odiado. Y en escuelas en Inglaterra, hasta el día de hoy, estaba siendo más común que no representara a los parlamentarios como una forma de rebelión contra el gobernante legítimo, y Cromwell como un fanático iluso y un hombre, no para ser admirado sino para ser ejecutado. Ha habido muchos. El tipo de mala prensa que tenemos con respecto a casi todo. En realidad, en el lado puritano la piedad puritana fue objeto de burla por el nombre de puritano, como le dije antes, y la política puritana. Fueron ridiculizados de la misma manera por el odio a Cromwell, el odio a Cromwell, restregando todo lo que intentaba hacer. Ahora voy a parar ahí porque ya he gastado más minutos de los que quizás debería anunciar en responder a la pregunta. Le he dado mi perspectiva, que es todo lo que se puede esperar de mí. Puede saber de qué manera, cómo los historiadores en Inglaterra particularmente han estado haciendo cola estos últimos 20 o 30 años en diferentes lados de esta cuestión, cambiando el énfasis en cuanto a quién era responsable, quién era el verdadero responsable de lo que estaba ocurriendo. Pero yo dije esto, me dije a mí mismo, me diga o no, 5 minutos, así que toma los 5 minutos y Ufuk comienza a secarse y necesita un descanso y la oportunidad de tomar un café. Es mediodía y voy a darles esa oportunidad ahora mismo. Tómese un descanso de 10 minutos, vuelva, apaguen a las 12 y comenzaré entonces a repasar los esquemas sobre las preocupaciones y la espiritualidad puritana, para que conozcan un poco mejor quiénes son los puritanos. Pero ahora se va.